Los casos más sonados de corrupción en los gobiernos de Elías Antonio Saca de Arena y de Mauricio Funes del FMLN se conocieron gracias a la Ley de Acceso a la Información Pública, vigente desde el 2011. La ley ha servido para destapar casos de corrupción en administraciones de asambleas legislativas anteriores, del Ejecutivo anterior. Ha servido para que las comunidades puedan conocer si hay beneficios. Y es que la ley tiene como objeto garantizar el derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública con el fin de contribuir a la transparencia en el manejo de los fondos del Estado o de las decisiones que toman los funcionarios en las instituciones estatales. Como por ejemplo presupuestos, viajes realizados al extranjero, viáticos, contrataciones, etcétera, pueden pasar ahora a ser información reservada. Y eso es lo que me parece que es el principal retroceso que comprende este paquete de reformas, porque queda a discreción de los entes obligados, es decir, de los políticos y funcionarios públicos, qué información se va a poder compartir ahora o no. Esa reforma presentada por el ministro de Gobernación el 7 de julio del año pasado fue analizada en la Comisión de Legislación. Ya tenía un dictamen favorable y estaba en la agenda de la sesión plenaria del martes 1 de febrero, pero fue retirada y devuelta a la comisión para continuar con su estudio. La Ley de Acceso a Información Pública actualmente contiene vacíos legales que no son garantistas hacia los derechos de los ciudadanos. Como qué vacíos legales se podrá preguntar el pueblo salvadoreño. Por ejemplo, los plazos que establece la Ley de Procedimientos Administrativos son plazos completamente diferentes a lo que establece ya el cuerpo normativo de la Ley de Acceso a la Información Pública. Las entidades del Estado manejan información reservada y oficiosa. La información oficiosa es aquella que las instituciones de Estado están obligadas a difundir al público en sitios web oficiales sin necesidad de ser solicitadas directamente, como por ejemplo listado de viajes, salarios, contrataciones y adquisiciones, informes contables de las instituciones, entre otras. Las reformas darían facultades a los funcionarios para que declare como información reservada algo que debería ser oficioso o público. Cuando se refiere al tema de información oficiosa, por ejemplo, en el órgano legislativo, los dictámenes que se emiten, por quiénes son firmados. Podríamos estar viendo el tema de las contrataciones también. En el órgano ejecutivo, pues podríamos, un ejemplo que podemos poner es cuánto costó el viaje a Europa que tuvo el presidente de la República, por ejemplo. Son informaciones que nosotros no vamos a poder tener. Están limitando a la ciudadanía, una vez más, a un espacio democrático en el ejercicio pleno de sus derechos, que es el derecho a informarse, a conocer. Por eso, cuando la reforma fue retirada del Pleno, la oposición lo vio como algo positivo. Se abre una oportunidad para rectificar y que estas reformas que realmente son nefastas sean descartadas y se retomen propuestas que han hecho diferentes partidos de oposición que no buscan más información reservada, sino más información oficiosa. Además, el proyecto de reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública establece sanciones a particulares como periodistas y generadores de opinión, lo mismo que a funcionarios y empleados públicos que sustraigan, oculten o alteren la información o que entreguen y difundan datos reservados, lo cual podría contradecir el espíritu con el que fue aprobada la ley hace una década. Debería reformarse, sí, pero para hacer más amplio el derecho de la sociedad de saber qué es lo que está pasando y cómo se administra nuestro dinero. De hecho, la información pública debe ser eso, pública, y no deberíamos estar pretendiendo dar sanciones a quienes ayudan a que la transparencia funcione, sino dar sanciones a quienes bloquean. Actualmente la ley establece los requisitos que debe cumplir una información pública para que pase a ser reservada, pero según activistas por la transparencia, la reforma no coincide con el objeto de esta ley. Esa información que se detalla en la ley como oficiosa, de ninguna manera va a significar que compromete el funcionamiento de las instituciones. Tampoco significa que se revele información confidencial, ¿ya? Tampoco se compromete la seguridad nacional, no se compromete el desarrollo de un proceso. ¿Cuáles serían entonces las consecuencias si se aprueban las reformas presentadas por el gobierno? Se le va a dar la potestad al funcionario de El Salvador
para que él pueda decir, no, esa información no puede seguir siendo oficiosa, entonces la vamos a convertir en información reservada. Ahora en día va a ser aún mucho más difícil y prácticamente va a ser imposible, porque ninguna ley va a estar obligando al Estado a rendir cuentas. Con imágenes de Kevin Méndez y edición de Josué Campos para El Noticiero, Yesenia Aguilar.